y las obligaciones. Usos y abusos de nuestra condición ciudadana. La Defensoría al ataque en Así Son las Cosas en la radio. Recibimos en la mañana Así Son las Cosas, en el espacio de la Defensoría del Pueblo, a Lucía de Carlos. Ayer fue el Día Mundial contra la Trata de Personas. De ese tema vamos a hablar. ¿Cómo estás, Lucía? Buen día, ¿cómo están? Guillermo, Flor y todo el equipo igualmente. Bueno, ayer hubo muchas referencias en los medios de comunicación, en las redes. Eso bienvenido, ¿no? Porque instala por lo menos el debate. No sé si eso resuelve el problema, pero por lo menos lo pone en debate. Sí, por supuesto. En realidad el Día Mundial de Lucha contra la Trata fue el día sábado. El 30, no el 31. El 30, pero en ese marco, durante toda la semana, distintas instituciones, tanto en lo local como en todo el país, estuvimos trabajando esta temática en conjunto con la Dirección Nacional de Trata. Así que, bueno, fue una semana muy prolífera en ese sentido. En Río Cuarto particularmente hubo muchas actividades donde estuvimos difundiendo la línea 145, que es la línea de denuncias ante cualquier posible situación de trata. Y bueno, también se estuvieron haciendo otro tipo de actividades de difusión como concientización a la ciudadanía. Esto es así porque, bueno, es una temática muy difícil de detectar y a su vez es uno de los delitos más complejos que hay a nivel mundial, ¿no? Porque tiene que ver con redes internacionales de ilícitos. Así que, bueno, ante cualquier duda que uno pueda tener, siempre se recomienda hacer esta denuncia por este motivo de que es difícil. ¿Hay denuncias realizadas de casos en Río Cuarto? ¿Tienen registro ustedes? ¿Han tenido en la Defensoría consultas al respecto? Sí, tenemos, lamentablemente. No son muchas, pero se han recibido algunas. En algunos casos directamente se denunciaba la trata o la explotación, porque bueno, esto tiene varias aristas, ¿no? Puede ser con fines de explotación sexual o con fines de explotación laboral, es lo que hemos recibido en nuestra área. En esos casos hemos llevado adelante procedimientos en coordinación con estas otras instituciones con las que trabajamos la temática, porque una sola agencia del Estado no puede llevar adelante ningún tipo de rescate, ¿no? De hecho, también hay acuerdos que la Defensoría ha firmado, protocolos, convenios con el área nacional, que estuvieron de visita tiempo atrás y que se ocupa en todo el país. Tiene una regional particular de Córdoba de, bueno, generar conciencia y también de denunciar las situaciones en donde hay trata de personas involucradas. Sí, es así. Empezamos durante el segundo semestre del año pasado a intentar coordinar una mesa de trabajo entre todas estas instituciones. Recién este año logramos institucionalizarla a través de estos acuerdos, pero en el mientras tanto los casos que hubo los hemos estado trabajando. Así que sí, hicimos el mes pasado la primera reunión formal en la que hubo instituciones como el Ministerio de Trabajo de la Nación, la Subsecretaría de la Mujer de la Municipalidad de Río Cuarto, AFIP, ANSES, muchos gremios, sobre todo los que tienen que ver con camioneros, con los trabajadores rurales, que son quienes más pueden estar cercanos a poder detectar este tipo de problemáticas, ¿no? Y en algún caso también nos ha llegado una consulta por violencia de género, donde de fondo en realidad también había situaciones de explotación. Claro, porque ahí hay también límites que se van solapando, ¿no? Hay situaciones que parecen que inicialmente no son trata de personas, que son solo violencia de género, y en algunos casos, hasta que no se visibiliza el problema,
no se puede establecer claramente. Es así, lamentablemente, porque generalmente las víctimas de este tipo de delitos de trata tienen vulnerabilidades múltiples, o como se le dice más actualmente, interseccionalidad en distintas problemáticas y vulnerabilidades de derechos, por lo cual son más fáciles de captar en estas redes. Además, también no tiene que haber quizás en todos los casos una red tan sofisticada, sino esta cierta situación de dominación de una persona por sobre otra, que la utiliza con fines de lucro, como si la persona fuera un objeto. Entonces, particularmente en los casos que hemos tenido donde parecía que había violencia de género, pero finalmente había trata, se trataba de situaciones de familia en las que el marido explotaba o sexualmente o laboralmente a una madre y a sus hijos también, ¿no? Entonces tiene muchísima complejidad cada uno de los casos. En el tema de trata de personas, como también en violencia de género, ustedes, no sé, en la Defensoría, vos también sos abogada, aquí en Río Cuarto, ¿advierten muchas denuncias falsas? Porque hoy tratábamos eso con un abogado planteando eso, que también es muy grave, o sea, en términos de la perspectiva del debate público, ¿no? Plantear que hay denuncias falsas y demás. Es grave plantearlo. En nuestra experiencia, casi no tenemos denuncias que sean falsas, es decir, cuando llega la persona a consulta, si es un primer abordaje que la persona recibe, inmediatamente le recomendamos denunciar y la acompañamos en el proceso. Lo que ocurre es que quizás no tan rápido lo puede materializar por esa situación de vulnerabilidad en la que se encuentra, pero en casi todos los casos terminan haciendo las denuncias pertinentes y los juzgados tomando medidas, ¿no? Ya luego que se investigue el delito de fondo corresponde a la Fiscalía, pero te da una pauta de que hay grandes indicios de verosimilitud, porque no es una situación agradable tener que pasar por una denuncia sabiendo todo lo que también se estigmatiza a las denunciantes, ¿no? Entonces tener que enfrentar todo ese recorrido jurídico administrativo ya habla de una persona que necesita acceso real a la justicia. ¿Y qué crees que hay detrás de estos planteos de como que ahora hay una justicia feminista, por así decirlo, que ahora la justicia, falla más a favor de las mujeres por el movimiento feminista? ¿Qué crees que subyace de fondo? Bueno, creo que hay mucha resistencia todavía a la temática porque son cambios que se producen socialmente, entonces toda la sociedad tiene que avanzar a una vida libre de violencias y adquirir estas perspectivas que tienen que ver con empoderamiento en derechos, ¿no? Pero bueno, yo creo que si bien se está avanzando en este sentido, falta mucho recorrido todavía como decía recién, cuesta, ¿no? Cuando uno se acerca a una unidad judicial, ser tratada con la perspectiva de género que merece la situación, y cuando se acerca a la justicia también. Lo que ocurre es que además estamos hablando de instancias donde las medidas se toman de manera preventiva y expeditiva para rápidamente cortar con esa posible situación de violencia, y luego después se ahonda en ver si efectivamente atrás de esto hay un delito. Entonces eso quizás pueda generar confusión en la ciudadanía, pero yo creo que es claro que falta muchísimo avanzar. Lucía, para finalizar, retomando lo de la trata, ¿creen que es necesario insistir con la campaña de información, que puede haber personas que están siendo sometidas a trata laboral o trata sexual y no se dan cuenta de esa condición? Sí, puede ocurrir, o puede ocurrir que las personas, aún detectando algunas cuestiones, no tengan una red que les permita salir de esas situaciones. Siempre se trata de mujeres que han estado desde muy jóvenes, en pareja, por necesidad también, ¿no? Con muchas vulnerabilidades, y que tienen cortados sus vínculos con el exterior, por decirlo de alguna manera. No tienen vínculo con familiares, con amigos, entonces, quedan a merced de estas personas. Y cuando hay acuerdo previo, lo mismo es trata. Le pongo un caso, que una persona sometida a estas condiciones de
vulnerabilidad acepta un pago por determinado servicio y no percibe que se trata de una situación de efectivamente vulnerabilidad de derechos, que es una violación de derechos o un delito. Que haya acuerdo no significa que licúe el delito. No, el consentimiento de la víctima en estos casos, por lo menos la legislación argentina, que está basada en todos los tratados internacionales que han adherido, plantea que no importa este acuerdo de la víctima, justamente por esta situación en la que se encuentra, de alguna manera su voluntad no está reflejada, ¿no? Por más que dé un sí. Bueno, en la Defensoría sí encuentran un canal, para muchos no se animan, o muchas no se animan a ir al Poder Judicial, sí un canal, y ustedes ante cualquier cuestión que haya hechos delictivos de por medio, tienden un puente hacia la propia justicia. Sí, es así. Nosotras lo primero que hacemos es una contención, porque son personas que vienen en una situación emocional bastante compleja. Luego un asesoramiento. Con ese asesoramiento intentamos, como decía recién, que se materialice la denuncia, pero además en el caso de las víctimas de trata, lo que intentamos también es ayudarlas a reconstruir todo su proyecto de vida, porque no basta con denunciar, sino que hay que extraerlas del lugar en el que se encuentran y generarles las condiciones para que tanto ellas como sus hijos rápidamente puedan tener un techo, volver a conseguir un trabajo que sea digno, ¿no? Y en ese sentido, bueno, el Estado tiene algunos programas de acompañamiento a víctimas que creemos que no son suficientes, pero al menos están. Entonces, bueno, tratamos de rodearlas de todo eso para que puedan salir adelante. Gracias, Lucía, muy amable. Gracias a ustedes también. Lucía de Carlos, de la Defensoría del Pueblo. La semana fue lucha contra la trata, el domingo, el sábado, perdón, se evocó esto que es un flagelo en el mundo, y que cuando hay sociedades en donde los recursos económicos escasean, se profundiza. Hasta la próxima, Lucía, muy amable. Muchas gracias, hasta luego. Así son los derechos y las obligaciones. Derechos, obligaciones. Usos y abusos de